Orson Radio Podcast. En cualquier momento, en cualquier lugar. En el nombre de Orson. La mejor manera de resumir estos últimos días la tiene Mirta Legrand. Vamos a escucharla. Creían que la gente iba a votar más por la política. Era un triunfador y ahora se ha transformado en un fracasado. Y sí, Es terrible. ¿Y ahí con Alberto? ¿Con Alberto? ¿A la Casa Rosada se te invita? Y sí, ¿por qué no? Y sí, iría. Sí. Pero no lo vas a invitar acá, no te va a invitar. Si vos no los invitás acá. No, yo dije que no lo iba a invitar. ¿Ahora tampoco? No. Ahora he cambiado de opinión. Soy panqueque yo también. Entonces lo vas a invitar. También soy panqueque. Y aquí tenemos, ¿no? Mirta sorprendió, ¿no? Diciendo que Macri es un fracasado. Además, abre la posibilidad de invitar al candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, a su mesa, ¿no? Y se autocalifica como panqueque también, ¿no? Algo realmente muy particular que sucedió en las últimas horas. Pero, al día siguiente, Mirta Legrand salió a pedir disculpas. Vamos a escuchar. Quiero pedir disculpas. Ayer tuve un exabrupto con respecto a nuestro presidente, el señor Mauricio Macri. Así que pido disculpas por lo que dije. No se volverá a repetir. Uno a veces, yo hago televisión en vivo y a veces se va a las cosas, vienen los pensamientos a la cabeza y uno los larga y hay que cuidarse. La televisión es muy peligrosa, hay que estar muy atento, así que 1000 perdones. No se volverá a repetir. No voy a repetir la palabra porque no quiero hacerlo, pero hoy me han dado con todo, por todos lados, así que 1000 perdones, ¿eh? No sé si recuerdan, pero antes decía que con el kirchnerismo había miedo de hablar, ¿no? Existía esta persecución sobre los que opinaban en televisión, sobre los periodistas, sobre ella. Mirta en realidad decía lo que quería, ¿no? Tanto ella como sus invitados, y en este caso hasta tuvo que prometer en cámara que no volvería a suceder, ¿no? Digo, en la actualidad, con lo que sucedió con Mauricio Macri. Parece que las cosas eran al revés, ¿no? Salió muy asustada la conductora de los almuerzos. Al menos así la vimos. Bueno, volviendo al principio, decíamos que lo que decía Mirta era el mejor resumen de este proceso político, ¿no? Y la palabra la puso ella, fracaso, ¿no? El gobierno de Macri fracasó. Colapsó un modelo económico que desde un principio se quiso mostrar abierto al mundo, eliminando restricciones tanto para las importaciones como las exportaciones. Eliminó también restricciones a la compra de divisas, a restricciones a los capitales especulativos, ahogó el mercado interno y se endeudó hasta más no poder, ¿no? Y ahora llegamos a esta terrible situación financiera que obligó al gobierno de Mauricio Macri a tomar medidas propias de un gobierno más proteccionista, ¿no? Un giro de 180 grados para evitar que se sigan fugando los dólares. Me refiero a las medidas últimas, ¿no? En el medio los diarios y los canales se la pasan debatiendo de quién tiene la culpa de haber llegado a este colapso, ¿no? Dentro del propio gobierno y algunos periodistas insisten en apuntar a Alberto Fernández, que ni siquiera ganó la elección, que no liberalizó el mercado, que no ajustó la economía, que no llamó al Fondo Monetario, que no emitió deuda cada mes desde hace 4 años. Parece que de repente es responsable de todo y esto es lo realmente increíble, ¿no? Aparte, si Macri hubiese hecho las cosas bien, si hubiese tenido una economía seria y sustentable, responsable, ningún resultado de una elección interna, de una PASO, hubiese generado algún cimbronazo. Si haces las cosas bien, no hay motivo para que pase lo que pasó. Pero bueno, jugó con el dinero de todos a una burbuja financiera, patinó las reservas, se fugaron dólares, atrajo a capitales golondrina, los endulzó, les puso tasas tentadoras, les llevó encuestas que lo daban como ganador, lo que iba a posibilitar obviamente que ellos se sigan enriqueciendo en caso que él continúe, y las PASO, las elecciones, dieron un resultado adverso a la especulación financiera. Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿De Fernández o de Mauricio Macri?
Es increíble lo que sucedió en los últimos días, ¿no? Esto de intentar responsabilizar a un candidato que ni siquiera fue electo presidente. Es notable, es notable. Vamos a escuchar a Jorge Asís, que le pone un cierre a esto que estábamos diciendo, ¿no? El gobierno de Macri, según Jorge Asís, está terminado. El gobierno está terminado, porque la realidad no te da. Por más que metas Venezuela todo el día, ya te picaron el boleto, ya te ganaron. La dama señalada por Chorra, con 4 años de agravio, los vacunó a todos con Alberto Fernández. Mientras Macri se entusiasma, el ángel exterminador, y cree que puede remontar, cuando no puede remontar un barrilete hoy, disculpándome ante los miles de tipos que se aferran a Macri, esto está absolutamente terminado. Perdieron, la democracia es así y prepárense para hacer una buena oposición. Yo estimulo a cualquiera que quiera intentarlo. Si vos me decís a mí sensatamente, te digo no, esto se terminó. Acá tenés 2 opciones, nicho o tierra. Por supuesto, hemos escuchado a algunos personajes del gobierno haciendo autocrítica. Vamos a escuchar la particular autocrítica que hace Pablo Abeluto, secretario de Cultura. Lo escuchamos. Yo lo que digo con Beto Brandoni es otra vez no, otra vez no, otra vez no, otra vez no, dialoguemos, pero otra vez no, otra vez no, Alberto Fernández, otra vez no, señora Kirchner, otra vez no. No estoy diciendo que seamos perfectos, que nuestro gobierno haya sido perfecto. No estoy diciendo que no hayamos cometido errores. Cometimos miles de errores. Miles. Había un montón de cosas que no sabíamos. Había un montón de cosas en las que tuvimos un sesgo optimista. Había un montón de cosas en las que nos equivocamos. Señálame una, porque no me hiciste ninguna autocrítica hasta ahora. Te estoy diciendo. ¿Lo del sesgo optimista o tuvimos errores? Un sesgo optimista. Creímos que era más fácil. Creímos que solo porque no estuvieran ellos iban a venir las inversiones. Otro de los que se paseó por los medios intentando poner explicación a este colapso del gobierno es Hernán Lombardi, ¿no? Secretario de Medios Públicos. Y además confesó algo que todos sospechábamos. Vamos a escuchar. Son proyectos distintos. Nosotros creemos en una sociedad abierta al mundo, que genere empleo de calidad para todos. Sabemos que cometimos errores que a lo mejor la gente, obviamente, en nuestro afán de poner rápido a la Argentina de pie, no había condiciones para hacer... Bueno, le metimos la mano en el bolsillo, si querés a la gente se achicaron su bolsillo, le metimos la mano en el bolsillo, si querés a la gente se achicaron su bolsillo, tendremos que ir contemplando más esta situación. Ese es un proyecto. Y otro proyecto es mucho más cerrado, que yo creo que es un proyecto antiguo, que no protege realmente a los argentinos y sobre todo que promete cosas para el corto plazo que después en poco tiempo no se dan. Se le metió la mano en el bolsillo a la gente. Gracias Lombardi, ¿no? Por recordarlo, ¿no? Federico Pinedo habló sobre el sufrimiento de Mauricio Macri, ¿no? Vamos a escuchar. Macri es un tipo muy resiliente, quiere decir un tipo que aguanta el sufrimiento y que tiene tranquilidad, ¿no? Que tiene serenidad. No se lo vio muy tranquilo y sereno, pero bueno, vos lo conocés más que nosotros. No, bueno, por ahí se calienta, es un tano también, pero es un tipo sereno. Bueno, ni siquiera a la hipermacrista, hiperoficialista Viviana Canosa le creyó, ¿no? Claramente. Esto es En el Nombre de Orson desde FM Freeway 90.7 y retransmite en la radio pública de Ituzaingó 89.3, FM 91.7, Radio La Uni, la radio de la Universidad Nacional de General Sarmiento, las radios de la Red de Medios del Oeste y La Voz de Cristina. Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the Air in The War of the Worlds by H.G. Wells. A partir de este momento, analizamos el discurso de los medios dominantes. Esto es En el Nombre de Orson. Una hora para saltar el cerco mediático. En el Nombre de Orson, con la conducción de Mariano González. En el Nombre de Orson. Sexta temporada. 6 años defendiendo tus intereses. En el Nombre
de Orson. En el nombre de Orson. No nos temen por lo que decimos. Nos temen por lo que guarda nuestro disco duro. Ahora analizamos el presente, revisando nuestro archivo. Momento de revisar el disco duro, de hacer memoria en nuestro programa, y vamos a recordar algo que pasó hace tan solo 6 meses, ¿no? Para reflexionar un poco acerca de lo que decía Mauricio Macri hace tan solo 6 meses, recordemos, en la apertura de sesiones ordinarias. Vamos a escuchar el entusiasmo con el cual hablaba Mauricio Macri y la contracara de lo que pasó y lo que está pasando tan solo 6 meses después. El tiempo es hoy, nuestro tiempo es hoy. No dejemos que los predicadores de la resignación y el miedo le ganen a la esperanza, porque nuestra esperanza es fuerte, está basada en lo que sabemos que podemos hacer. Y yo soy el primero en saber lo que han sido estos meses. Cuánto dolor, cuánta angustia, y me he hecho cargo de ella. Pero estoy seguro que esta es la generación que con valentía decidió encarar lo que nunca se había hecho. Decidió hacer una reforma profunda, de verdad, de nuestro país. Hacer cambios de verdad de nuestro país. Esos cambios que necesitábamos y esperábamos. Y juntos nos hemos comprometido a hacer una sociedad en serio. Y juntos lo estamos haciendo. Por eso les digo, ¡vamos argentinos! ¡Vamos con fuerza! ¡Vamos en serio! ¡Vamos con coraje! ¡Vamos con pasión! Este es nuestro país. Y juntos lo vamos a sacar adelante. ¡Vamos Argentina! ¡Vamos Argentina! Un contraste realmente increíble. Ya saben que nos pueden seguir en Facebook. Nos buscan como En el nombre de Orson. En el nombre de Orson. Tal vez lo que más perjudicó al gobierno de Mauricio Macri haya sido ingresar totalmente de manera innecesaria a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En el año 2018, el año pasado, y después de 14 años, un director gerente del Fondo Monetario volvió a visitar la Casa Rosada, en este caso para entrevistarse con el presidente Mauricio Macri. Vamos a hacer un breve repaso, ¿no? Porque por lo general, desde el gobierno, tratan de echarle la culpa de prácticamente todo al gobierno anterior, a la gestión anterior, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que pasaba en el año 2005. En aquel entonces, Néstor Carlos Kirchner pagaba la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Y terminando el año, dijimos que queremos volver a ser independientes y manejar nosotros los resortes de nuestro país. Y por eso, hace pocas horas atrás, decidimos terminar con esa deuda de 50 años. Y le dijimos que al Fondo Monetario Internacional basta la deuda externa. La Argentina paga, la Argentina se libera, la Argentina construye su destino, la Argentina empieza a construir su independencia. Y ustedes saben que esa deuda es como la hipoteca que a veces tienen algunos sobre sus propias propiedades. No hay otra forma de buscar o de sacársela que pagando. Hay algunos que querían que sigamos debiendo para seguir siendo intermediarios del lobismo del fondo. Había algunos que querían que sigamos debiendo para que puedan tener consultoras que sean pagadas por ello. Había algunos que les convenía que el fondo viva apretando permanentemente a la Argentina. Se terminó. Tenemos decisión soberana. Somos los argentinos los que construimos nuestro destino. Las dos presidencias que le siguieron fueron de su esposa, Cristina Fernández de Kirchner, que era lo que opinaba, que era lo que decía en el año 2012 en las Naciones Unidas. El Fondo Monetario Internacional sigue reclamando políticas de ajuste e inclusive, como en el día de ayer, amenazando a países como la República Argentina en una imitación que quiso hacer la titular del Fondo Monetario Internacional con un partido de fútbol, que si Argentina no cumplía determinadas cosas, le iban a sacar
tarjeta roja. Yo quiero decirle a la titular del Fondo Monetario Internacional que esto no es un partido de fútbol, que esto es la crisis económica y política más grave que se tenga memoria desde la década de los años 30. En segundo lugar, debo decirle que mi país no es un cuadro de fútbol. Es una nación soberana que toma soberanamente sus decisiones y que por lo tanto no va a ser sometida a ninguna presión, ni mucho menos a ninguna amenaza de que si no hace tal cosa se le va a poner tarjeta roja. Una vez siendo electo presidente, Mauricio Macri dio una entrevista a Todo Noticias, a Dos Voces, y esto es lo que decía y opinaba acerca de un posible acuerdo con el Fondo Monetario. En realidad lo descartaba. ¿Va a haber un pedido al Fondo Monetario para que haya un préstamo asistente a la Argentina? No, vamos a cumplir el inciso 4, que es de informar cuáles son nuestros números. Pero no préstamo. Nicolás Dujovne, ministro de Hacienda hasta hace unos días, era columnista de Todo Noticias, del programa Odisea de Argentina, de Carlos Pagni, y esto es lo que decía acerca de la especulación de un sector kirchnerista que decía que Macri nos iba a llevar al Fondo Monetario otra vez. Bueno, en aquel entonces, Nicolás Dujovne decía que esto no era posible. No volvamos al fondo, Carlos. ¿Qué es eso? Bueno, hay una campaña extrañísima, organizada por el exoficialismo, donde asocia el arreglo con los holdouts con volver al fondo. Justamente me parece que es casi una propuesta contrapuesta a la del gobierno, que es salir del default, poder financiarse en los mercados internacionales para no tener que ir al fondo. A ver. Finalmente, Mauricio Macri tomó la decisión de volver al Fondo Monetario. Lo escuchamos. Frente a esta nueva situación y de manera preventiva, he decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. Hace minutos hablé con Christine Lagarde, su directora, y nos confirmó que vamos a arrancar hoy mismo a trabajar en un acuerdo. Esto nos va a permitir fortalecer este programa de crecimiento y desarrollo, dándonos un mayor respaldo para enfrentar este nuevo escenario global y evitar crisis como las que hemos tenido en nuestra historia. Y este es el camino, ¿no?, en el cual llegamos a esta situación, porque Argentina recibió el mayor préstamo en la historia del Fondo Monetario Internacional. Vamos a ver un ranking de deuda soberana, ¿no?, que encabeza tristemente la República Argentina. El ranking regional de deuda pública en comparación con el Producto Bruto Interno, ¿no?, con el PBI. Argentina tiene comprometido el 77% de su PBI. Estos son datos incluso del año pasado, ahora está un poquito más arriba, ¿no? 77.4, le sigue Brasil con el 77.2, más atrás Costa Rica con el 61.8, 58.3 Colombia, y así siguen los países. Y vamos a ver cuál fue el país que más aumentó su deuda desde el 2015. Bueno, el que más aumentó su deuda fue Argentina, con el 56%, le sigue Ecuador 54% y le sigue Bolivia con el 31%, ¿no?, desde el 2015 hasta la actualidad. La deuda con el Fondo Monetario, que ha condicionado al gobierno de Mauricio Macri, que ha condicionado la vida de todos los argentinos, evidentemente es una buena explicación de por qué se llega a esta situación actual, en donde Mauricio Macri está encerrado y sin salida. En el nombre de Orson. Ahora desmontamos todas las fake news. En el nombre de Orson. 6 años defendiendo tus intereses. En un año donde hay elecciones y circulan en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en WhatsApp, nos propusimos analizar cuáles eran las noticias más destacadas, conocidas como fake news, las fake news más destacadas. Y vamos nuevamente a recurrir al sitio Reverso AR, que nos cuenta cuáles fueron
algunas de las noticias falsas. Y habla porque ustedes recuerdan, esta última semana hubo una gran movilización de Barrios de Pie y otras organizaciones sociales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para reclamar una actualización, por supuesto, de los planes de trabajo y también reclamar una emergencia alimentaria en la República Argentina. Y nuevamente comenzó a circular una foto falsa de una pancarta de Barrios de Pie que dice: ahora también hay que trabajar para comer. Bueno, esto es falso. La foto real fue publicada en mayo del 2017 por el diario El Cronista, pero fue manipulada para cambiar el texto del cartel. Originalmente decía: nunca más hambre, emergencia. En aquel momento los manifestantes reclamaban la sanción de una ley de emergencia alimentaria, ¿no? Algo que actualmente también reclaman. La imagen fue trucada y había sido viral en el 2018 y ahora nuevamente con esta nueva publicación en Facebook fue compartida más de 6.700 veces, lo que por supuesto esto genera un alcance realmente enorme, ¿no? Y circuló por WhatsApp de manera impresionante. ¿Acaso a nivel personal me lo han mostrado muchas personas diferentes, ¿no? De diferentes incluso círculos sociales, así que significa que eso circuló y mucho. Otra de las noticias falsas tiene que ver con Axel Kicillof, candidato del Frente de Todos a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y aquí el sitio Reverso dice: es falso que La Cheta, procesada como líder de una banda criminal y que aparece en una foto con Kicillof, es candidata del Frente de Todos. ¿Sí? Circula en Facebook un posteo con el texto y una imagen del candidato a gobernador bonaerense del Frente de Todos con Tamara Blanco, conocida como La Cheta, que está procesada en una causa por ser líder de una banda que robaba a personas mayores. En la publicación se afirma que Blanco figura en la lista de candidatos a diputados por el Frente de Todos. Obviamente Reverso y Chequeado.com pudieron confirmar que Blanco, quien sí aparece en la imagen con Kicillof, que fue en una firma de libros, ¿no? Y obviamente va cualquier persona y nadie pide identificación en una firma de libros de quién se trata esa persona, ni siquiera pide antecedentes, ¿no? Por supuesto. Bueno, aparece en esa foto con Kicillof, no figura en ningún listado oficial de precandidata y candidatos del espacio que lidera Alberto Fernández. Pero, por supuesto, sí circula en las redes sociales como que ella forma parte de este armado político. Estas fueron algunas de las desinformaciones que circularon en las redes sociales. En el nombre de Orson, entrevistas difíciles de olvidar. El poder de la palabra en boca de los grandes referentes de Argentina y el mundo. Ahora, palabras autorizadas. Momento de palabras autorizadas y volvemos al tema deuda, ¿no? Porque realmente me parece uno de los temas centrales de este mes y de aquí a que finalice el mandato en diciembre de Mauricio Macri. Cristina Fernández de Kirchner en el año 2017, todavía precandidata a legisladora, a senadora, habló sobre la deuda en Grecia, ¿no? La deuda con el Fondo Monetario en Grecia. Todavía Argentina no había contraído este enorme endeudamiento récord con el Fondo Monetario. Vamos a escucharla qué es lo que decía acerca de la deuda de Grecia y de algunos países de Europa y el paralelismo que podríamos trazar con lo que sucedió en este último año. Grecia debe 184% de su PBI. Pensemos, los que le prestaron 184% del PBI a un país, ¿piensan que realmente lo puede devolver? Si yo te presto a vos 2 veces la totalidad de tu patrimonio, la totalidad de todos tus ingresos, ¿cómo pienso que me lo vas a devolver? Yo también no soy responsable que te di todo ese dinero
porque para mí debe haber algún momento en que yo hice un muy buen negocio con haberte prestado toda esa plata a vos, pero sabía que vos no me la podías devolver. Entonces creo que es lo que nosotros planteamos cuando se produjo la situación de reestructuración de la deuda externa argentina. O sea, estamos hablando desde un lugar no teórico. Cuando nosotros decimos que es necesario que a un país se le reestructure su deuda y se le permitan crecer, porque si un país no crece, si un país no tiene actividad económica, si sus trabajadores no ganan buenos salarios, si sus comerciantes no pueden vender, si sus industriales no pueden producir, es imposible pagar. Esto lo decimos no desde la teoría, ni desde una cuestión ideológica, lo decimos de la experiencia más concreta que puede tener un país que defaultió la deuda soberana más grande. Todavía no hay un default tan grande como el de Argentina. Argentina defaultió una deuda del 150% de su PBI. Y esto fue en el año 2001. Néstor todavía no había llegado al gobierno. Sí, Kirchner. Kirchner llegó al gobierno el 25 de mayo del año 2003. Y en su primer mensaje en Naciones Unidas, no me voy a olvidar nunca, dijo que los muertos no pagan las deudas. Déjennos vivir y crecer para pagar, porque los muertos no pagan las deudas. Y también planteó la necesidad, desde el más estricto sentido capitalista, en el sentido de que los que prestaron también tienen que asumir una parte del riesgo. Porque en aquel momento, Jorge, cuando se le prestó a la Argentina dinero, dólares, las tasas que cobraban los bancos y los inversores eran tasas del 15 y del 16% en dólares. Astronómicas, en un mundo donde en ese momento la tasa de interés en dólares era no más del 2%. Ahora, si vos ves que en el mundo están prestando todos al 2% y hay alguien que a vos te está pagando el 15 y el 16%. Usura total. Pero además sabés que el riesgo implica que en algún momento no te lo va a poder devolver. Entonces él decía, en esa reestructuración, los que le prestaron a la Argentina a tasas usurarias deben asumir el riesgo de lo que significa prestarle a un deudor a una tasa que no consigue en ninguna parte del mundo. Parte del riesgo es que ese deudor no puede devolver el dinero. En el nombre de Orson. Último bloque en el nombre de Orson, y Elisa Carrió dio su stand-up semanal, ¿no? Todas las semanas nos sorprende con algo Elisa, y vamos a escucharla en este compilado de declaraciones que dio en el programa de Mariana Fabián. Y tengo la intuición cierta, me puedo equivocar, que es una elección tan pareja como la del 83. Ahora, Carrió, hay 9 millones de personas que no fueron a votar en las PASO. Sí. ¿Cómo se hace para...? Los esquiadores. No, 9 millones es un porcentaje... La abstención de las PASO generalmente es del 75%. Sí, faltan los extranjeros. Las generales son 81 de personas que van a participar. Sí, y ahí hay una diferencia de 4 millones de votos, que casualmente es la diferencia que hay hoy entre Alberto Fernández y Macri. Exacto, va a ser pareja la elección. ¿Cómo se hace para captar a esa gente y decirle, vengan a votar, vayan a votar? Van a votar. No. Moisés le dice, pero perdónalo, porque han sufrido tanto. Y entonces dice, si no, sácame del libro de la vida. Entonces Dios le responde, yo los perdono. Yo me siento así como Argentina, pero no los dejo sin castigo. Es decir, no los dejo sin la prueba. Porque la libertad es un trabajo, chicos, se consigue con años. Cómodos y esclavos, no vayas a votar. Si es cómodo ser esclavo. ¿Cómo convences, Lilita, al electorado de que vuelva a pensar en la tierra prometida si es el mismo discurso de 2015? A ver, y si la situación socioeconómica está como está, ¿cómo pregonar república? Lo que digo es sí, somos pobres. Pero tenemos que ser dignos. Yo hoy le dije a una señora que trabaja conmigo, que se queja todo el día, le dije, andate a la iglesia y pedí perdón. Porque uno no se puede quejar todo el día. Hay dos cosas que Cristina no puede hacer, que es impedir que Dios entre a la cárcel y que mi conciencia esté tranquila. Cuando estas dos cosas, el lío que armo en la cárcel además es espeluznante. Porque en todo caso yo soy la derrotada más exitosa de este país. ¿Quién es el tipo más exitoso del mundo? Cristo. ¿Cómo murió? En la cruz. Una vez más, Elisa Carrió se compara con Cristo, ¿no? Bueno, ahí estaba. Elisa Carrió, una de las personas que es vocera del gobierno, lo dijo ella misma, y muchas veces la ponen en ese lugar desde el oficialismo, ¿no? Me da mucha risa que se pide
calma, prudencia desde el oficialismo para con la oposición, para con el espacio que lidera Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, y sin embargo tienen en sus filas a una persona que lo que menos genera y lo que menos transmite es calma, serenidad y cierta bandera de paz, ¿no? Elisa Carrió, hace algunos días nada más, la habíamos escuchado ante funcionarios que aplaudieron de pie que a ella la iban a sacar muerta de la Casa Rosada. Entonces, estos mensajes que se le piden a la oposición, por lo general, no actúan de la misma manera desde el oficialismo. Es muy paradójico que esperen estos gestos de la oposición, que en cierta medida se están dando, pero lo piden desde un lugar realmente increíble, ¿no? Que no tiene nada que ver con su historia. Aparte, ellos fueron los que generaron muchos de los fantasmas sobre el espacio de Alberto Fernández, como que Alberto Fernández era Maduro, que Cristina era Maduro, que nos iban a conducir a Venezuela inexorablemente. ¿Cómo esperás que reaccionen los mercados después de que durante años instalaste vos mismo y los medios de comunicación afines esas ideas? Es realmente increíble que ellos pidan prudencia cuando durante mucho tiempo no la tuvieron. Hasta aquí en el nombre de Orson, nos reencontramos la próxima semana. Estuvimos desde FM Freeway 90.7 y retransmiten la radio pública del oeste, la radio pública de Ituzaingó, la 89.3, FM 91.7, Radio La Uni, la radio de la Universidad Nacional de General Sarmiento, las radios de la Red de Medios del Oeste y la voz de Cristina. Chau, hasta la próxima. Esto que acabas de ver es una visión, una opinión, nuestra interpretación de la realidad. Es nuestra verdad, pero no es la única. Hay diferentes miradas sobre los hechos. Nosotros elegimos qué contarte y cómo. Seleccionamos imágenes y testimonios, como lo hacen los medios, que de un hecho construyen la noticia. Los medios de comunicación eligen qué contarte y son responsables de lo que dicen, como nosotros somos los responsables de lo que dijimos en este programa. Orson Radio Podcast. En cualquier momento, en cualquier lugar.